palabra. Bien, vamos entonces a la palabra. Vamos a predicar bajo el verdadero poder. Ese es el tema, el verdadero poder. Y entonces, como hoy es día de Pentecostés, vamos a irnos por ahí, vamos a predicar algo que está relacionado con ese evento. Cuando vamos a través de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, búsquelo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amado. Lo leemos otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la. Tan es así que nos alcanza a nosotros, ¿verdad, Melinda? Nos alcanzó a nosotros, gloria a Dios por eso, amado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos da de poder estar aquí. Hoy, un día como hoy, importante. Todos los días son importantes, pero en este tiempo donde hemos llegado a la casa, hemos compartido con los hermanos una adoración poderosa. Así que este tiempo no se vuelve a repetir. Ya estos tiempos que están pasando, estos minutos que van corriendo, ya no hay manera de virar atrás. Así que te pedimos, Padre, aleluya, que nos ayudes a todos nosotros a apreciar este tiempo, la importancia de este tiempo de adoración también. Y ahora pues vamos a compartir tu palabra, una palabra que es poderosa, una palabra que nos bendice, una palabra que nos restaura. Y como es tu palabra, esa palabra nunca retorna atrás vacía, cumple el propósito siempre en nuestra vida, para la cual siempre es enviada, es expuesta delante de nosotros. Ayúdanos, Señor. Así que en este momento yo tengo esa responsabilidad, en este caso, de poder compartir esta palabra. Dependo totalmente de ti, Espíritu Santo. Ayúdame. En el nombre de Jesús hemos orado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy 24 de mayo, hoy es domingo de Pentecostés, 2026. Así que un evento importante para la iglesia. Usted sabe eso, amado. Un evento importante, 50 días, después a partir del día de resurrección, del domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, 50 días. Si nosotros obviamente pues hacemos un análisis breve, no hay tiempo para hacer un análisis tan detallado, porque hoy no es estudio bíblico, es una reflexión, una predicación, exhortación, como usted quiera llamarlo. Pero si hacemos un análisis breve de la vida y el ministerio de los discípulos, antes y después de Pentecostés, nos va a ayudar en cierta medida, amado, a través de la palabra, a través de la Biblia, a ver esa necesidad y la importancia de esa manifestación del poder del Espíritu Santo. La importancia de eso en nuestra vida, ¿ok? Y en la vida de cada creyente, ¿cierto, amado? Así que cuando nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, para que esa gloriosa acción se produzca en la vida de los seguidores, de los discípulos, es necesario que cada uno haya recibido primeramente a Jesucristo como Señor y Salvador. Son para aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Son hechos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Especialmente para ellos, para aquellos que han recibido a Jesucristo y que tienen el llamado también a alcanzar otras vidas, ¿verdad? Por ese poder del Evangelio. Y ese llamado para la obra del Señor, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para algunos escogidos? ¿Para solamente algunos? No, es para todos, amado, es para todos. Tú eres un evangelista donde quiera que te encuentres. ¿Estamos claros? No hay que tener los títulos. Si vienen los títulos, ¿verdad? Gloria a Dios por ese esfuerzo, sacrificio y todo eso. Eso está perfecto, amado. Pero yo lo que quiero que tú entiendas es que la iglesia es de Cristo y la responsabilidad es de todos nosotros. Dice la palabra que se nos ha encomendado ese ministerio de la reconciliación. Así que usted se convierte en un evangelista en el sentido de que usted está en su trabajo, da testimonio, le habla a alguien de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Y entonces que las palabras vayan de acuerdo con las acciones. Eso se lo añadí yo ahora, para que las palabras vayan de acuerdo con las acciones, ¿cierto, amado? Para que sea compatible, para que el evangelio sea compatible, gloria a Dios. Amén. Así que es importante que podamos entender que los discípulos recibieron una orden directa, estricta, de no
salir a cumplir la gran comisión sin que no hayan recibido esa promesa del Espíritu Santo. Él no le dijo, no, váyanse allá y prediquen y hagan la gran comisión. No, van a hacer la gran comisión, pero no la hagan hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Y ellos hicieron eso. Obviamente, recibieron la promesa en el aposento alto. Ahí en el libro de Hechos lo registra, el capítulo 1, verso 13, 14. Ellos estaban ahí esperando, estaban a la expectativa. Y ellos dijeron, no, tiene que ocurrir. Pedro especialmente dice, no, tiene que pasar. Esta promesa se tiene que cumplir, porque lo dijo el Señor. Amén. Así que Pentecostés marcó un antes y después del ministerio de los discípulos. Antes y después, un antes y después de Cristo, un antes y después de Pentecostés. Y obviamente cuando lo vemos a través de la palabra, las diferencias en la vida y en los ministerios de los discípulos antes y después de Pentecostés fue notable, bien notable, amado, bien notable. Por ejemplo, la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los discípulos y los ministerios antes de Pentecostés fue una acción diferente antes y después de Pentecostés. Y nosotros, antes y después de Cristo, antes y después de la experiencia, ese poder de lo alto, amado, que está disponible para cada uno de nosotros. Y te voy a dar 3 referencias bíblicas, solamente 3 nada más. 3 referencias bíblicas para que más o menos vayamos viendo aquí cómo era, que estaba pasando la cosa. El Evangelio de San Juan, capítulo 7. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, del 37 al 39, capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Búsquelo por ahí. Lo tiene, amado. Amén. Dice la Escritura que en el último y gran día de la fiesta, son pasajes conocidos, todos los que vamos a leer. Obviamente, si usted lee constantemente la palabra, todos los pasajes bíblicos son conocidos, alaba a Dios. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Jesús. ¿Cierto? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué dice la palabra? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Ok, pase algunas páginas más. 7 páginas. San Juan 14. Versículos 15, 16, 17. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15, 16, 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, la cual el mundo no puede recibir. ¿Qué dice la Escritura? Volvemos. Dice la palabra, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esa es la gente del mundo. Nosotros no estamos diciendo algo que sea discriminatorio, no. Es el orden divino, es el orden de la palabra. Es lo que dice la Escritura. Yo simplemente lo que hago es leyendo y repitiendo lo que dice la palabra, ¿cierto, amado? No estoy parafraseando, estoy diciendo, estoy leyendo lo que dice la Escritura. Esa promesa del Espíritu Santo son aquellos, para que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que creyesen en Él, entonces para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Eso, dale un aplauso, y se lo vas a dar, déselo fuerte ahí. Entonces, si no hay ese orden que Jesús mismo, el Padre mismo estableció, todo aquello que está fuera de ese orden, cuidado ahí, porque hay gente que hablan cosas que son espirituales,
Nosotros somos creyentes, no espiritistas. Somos hijos de Dios, pero en ese término de hijo de Dios se mete mucha gente. Y hay que tener mucho discernimiento con eso. Suena fuerte, ¿verdad que sí? Pero yo quiero ser claro con ustedes. Así que tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento. ¿Ok, amado? Mucho cuidado ahí. Muchas voces y hablan mucho en nombre de Dios, que uno los ve por todas partes, pero cuidado. Cuidado con esas voces extrañas. Hay un orden y no lo establecí yo ni lo estableció el hombre. El orden lo estableció el Padre, el Hijo. Estableció el orden. Y ese es el orden divino. Ok. Así que dice la palabra que el mundo no le puede recibir porque el mundo es el mundo. ¿Qué mundo? Pues el mundo no es el ecosistema, no es el mundo, ¿verdad? El planeta Tierra con los mares y no, el mundo es la gente que no tiene a Cristo. A eso que se refiere. Porque no le conoce, no le ve, no le conoce, pero nosotros le conocéis, que mora en vosotros y estará con nosotros. Hasta ahí, todo bien. Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. Búsquelo. Efesios 1, 13 y 14. Esto es a bibliazo limpio. Porque uno tiene que predicar la palabra, no es así. La palabra, para eso estamos aquí, no estamos aquí para... Dice, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Aquí profundiza un poco más. Con el Espíritu Santo de la promesa. Y no es la promesa de acá, esa promesa, eso está, es la promesa del Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Es lo que está diciendo ahí, que es las arras de nuestra herencia. Y aquí dice las arras del Espíritu. ¿Qué significa eso? Es la seguridad de Dios para nosotros, que mientras perseveremos en Él, en Cristo, somos salvos, ¿cierto? Y hay una herencia celestial prometida para todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y perseveramos. Amado, no somos perfectos, ¿verdad? No es que estamos justificando aquí, no, es que simplemente tenemos que aceptarlo. Cuando usted mira para acá, usted ve una persona imperfecta, ciertamente. Pero acuérdese que el que usted esté mirando por acá, ve uno, yo siempre tengo ventaja de usted. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué? Porque yo veo muchos. Alaba a Dios ahora. ¿A qué no aplaudes? ¿Aplauda? Esos aplausos así. Si llegase al revés, ¡gloria a Dios! Eso es verdad. Ay, santo. Pero mira, nada, no se preocupe, no tengo complejo con eso. Mira, el concepto de arras en el mundo antiguo, pero en el mundo, la palabra griega que se usaba para eso es un término legal y comercial en el mundo. Y hacía referencia a un pago inicial o un depósito que aseguraba la compra de una propiedad o de algo. Vamos, claro, eso era como un pago inicial o un depósito. Era una garantía o una prenda que se daba que comprometía a la persona a pagar el resto en el futuro. ¿Estamos claros? Eso era. Ahora, en el ámbito espiritual, el apóstol Pablo, yo estoy usando ahí como esa metáfora para explicar 3 verdades fundamentales sobre la vida cristiana. Y esto sí que nos debe interesar a nosotros. Lo primero que él está estableciendo es que hay una garantía de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así que como un anticipo asegura ese trato, el Espíritu Santo dentro de la iglesia, dentro del creyente, es la garantía absoluta de que Dios
da la salvación y que la salvación al final es segura si perseveramos hasta el final. Si perseveramos hasta el final, seremos salvos. Ahora, lo otro es una muestra del cielo. ¿Por qué? Porque el tener el Espíritu Santo es como experimentar ese, para efectos de lo que está aplicando Pablo, es como un adelanto de esa vida eterna. Es el gozo, la presencia plena de Dios, disfrutándolo ahora en el presente, pero mirando hacia el futuro. Vida eterna. Lo que nosotros podemos experimentar aquí, una presencia poderosa, maravillosa. Nosotros no, por más poderosa y por más pesada que sea todavía, no se puede comparar, entiendo yo, con lo que vamos a vivir en la presencia del Señor. Con lo que vamos a vivir en la presencia de Dios allá arriba. No, amado. Si nosotros a veces decimos acá, ay, se me paran los pelos. Me paran los pelos. Desciende la gloria de Jehová. Aquí está el Señor. Siento a Dios aquí. ¿Entiendes? Está bien, no, tranquilo. Pero allá arriba, eso debe ser maravilloso. Y no hay mente humana que pueda imaginar cómo será estar en la presencia de ese Dios tan maravilloso. ¿Cuántos dicen amén, amado? Entonces, en las arras, hablando del término espiritual, es la garantía de esa propiedad divina. El Espíritu actúa como un sello, dice la palabra, como un sello que marca a los creyentes como una posesión exclusiva de Dios. ¿Cuántos saben que hemos sido marcados por Dios? Y que hay un sello sobre tu vida y que Dios sabe quiénes le pertenecen y quiénes no todavía. Y esa es la marca más poderosa, ese es el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nadie me puede decirme a mí que entiende perfectamente cómo ocurre eso y la manera en que ocurre por punto y coma y que la presencia, que el Espíritu Santo hace morada. No me caso. Lo que sabemos es que por fe lo creemos, por fe lo recibimos y por fe vivimos esa vida. Y que obviamente vemos poco a poco los cambios en nuestra vida, los vamos viendo los frutos. Pero usted sabe quién es el que más se da cuenta, además del Espíritu Santo, el que está a su lado. El que está a tu lado es el más que se debe dar cuenta. De verdad, desde antes hacía esto y ya no lo hace. ¿Verdad que Dios está obrando? Dios es grande y poderoso, Dios existe. Usted sabe que esto es así, amado. Bueno, hay que decir Candelita que el que no cree por la palabra, cree por las señales. Yo pongo a Candelita en la emisora y todo el tiempo me está martillando eso aquí. El que no cree por la palabra, cree por las señales. El que no cree por la palabra, cree por las señales. ¿Entiendes? Bueno, pues está bien, así es. El que no cree por la palabra, pues cree. Dice, wow, de verdad que el vecino que eso era más malo que el día. Eso, muchacho, una cosa. Y ahora está yendo a la iglesia, no sé qué iglesia es, pero al Dios que le sirve, de verdad que existe, porque mira que ha hecho un cambio. Ha hecho un cambio. Hay un cambio, ¿cómo es? Cuando Cristo vino en mí. Algo así es. Anyway, siempre me tengo problemas con eso. Tengo un cortocircuito mental, musical, que yo aprendo. Anyway, por lo tanto, la Escritura dice, a la luz de la palabra, que los discípulos también hubo un antes y después de Cristo y antes y después de Pentecostés. Los discípulos tenían muchas fallas, amado, como las tenemos nosotros, no mire para el lado, y errores. Y entonces, algo que yo siempre he compartido aquí, con el mejor maestro, la mejor escuela, andando con Jesús para arriba y para abajo por poco más de 3 años y medio aproximadamente. Y eso no era fácil, por lo que podemos ver a través de la palabra. Y voy a tomar algunos ejemplos bíblicos, y siempre Pedro tiene que estar primero en la lista. Qué cosa, ¿verdad? Qué discrimen. Pedro fue el discípulo que con toda seguridad, esto lo digo yo, asuma esa responsabilidad. Posiblemente fue al que Jesús tuvo que dedicarle más tiempo en su proceso.
en la enseñanza, en el aprendizaje. Pedro, Pedro, Pedro. Para que pueda ir poco a poco modificando su carácter y su comportamiento. Antes de Pentecostés, Pedro demostró una visión errada completamente con el propósito de la muerte expiatoria de Jesús. Totalmente errado. Un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, Mateo 16, 21, anótelo, tienen que buscarlo. Jesús comenzó a revelarles que las autoridades religiosas judías iban a darle muerte, pero que al tercer día él iba a resucitar, le dijo Jesús. Mateo 16. Pero ¿qué pasa? Sigue leyendo y en el 23, Pedro le hace a Jesús. Ven acá. Y empezó como que a llamarle la atención. Y Jesús tuvo que también hacerle, Pedro, ven acá. Porque Pedro trató de convencer a Jesús que no pasara por ahí. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a ir a morir, sabes? Estoy acá ahora diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Uy. Fuerte. Yo creo que los regaños más fuertes se los dio a Pedro. Pero amado, eso no significa que no lo amaba. Si no lo llegaba mal, permitiera que dijera lo que le diera la gana. Si no lo amara, al final de la negación no se acercaba a él. No, amado, Dios tiene un propósito con todo eso. Pero le dijo, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si en hacer muchos de los que estamos viviendo hoy día, que tenemos un poquito de sensibilidad espiritual, con una cosa así, si yo le digo algo así a alguien aquí, no viene más. No viene más. Ese pastor, yo no sé qué le pasa, está mal humor, qué sé yo. Si yo le digo a alguien que me han dado ganas de ahora siento a Dios aquí. Decirle, aparte de mí, Satanás, lo más que yo le he dicho a alguien es, yo reprendo ese sueño, yo reprendo eso, eso sí lo he dicho. Porque hay gente que vienen con unas novelas, unas cosas que se ponen a, no sé a qué. Ay, pastor, ay, qué bueno, déjese sentar lo mío, este es de Dios, porque yo soñé. Ay, pastor, qué bueno, ven acá. Ay, qué bueno que está a solo, porque es que yo estaba soñando. Eso es una tragedia. Entonces, uno que está medio cargado y le vienen con un cuento a uno, que eso es ni el Titanic, amado, ni el Titanic. Si una vez enseñó que si el barco, que si el barco se hundía, que si aquello, que si... Bueno, yo creo que ni el Titanic, eso fue que vio películas del Canal 4. Me asumo la responsabilidad. Disclaimer, ¿qué se llama, David? No veo las películas del Canal 4, yo no las veo, yo no veo películas, pero las películas del Canal 4, que a veces nos pasa, eso son unas cosas macabras y cosas, no las vea. Pero hay gente que le gusta las películas del Canal 4. Hay gente que no ven me estoy desviando del mensaje, anyway, pero hay gente que no ven a Puerto Rico Gana porque es un programa muy light y ven a Caso Cejado. Mire qué cosa, Dios mío, Señor. Oye, por lo menos Puerto Rico Gana es bastante friendly, es familiar, ¿cierto o no? Yo no voy a Puerto Rico Gana, porque ese Puerto Rico Gana siempre tiene alto las mismas cosas. Yo prefiero ponerla al Caso Cejado. El Caso Cejado es esa gente abofetada, gente de eso tirando patadas al aire. Dos bochinches, el diablo ahí. Hay gente que le gusta eso. Pues no me venga a decirme a mí que soñaste, que si el barco, que si aquello, que si lo otro, pues sigue viendo a Caso Cejado. Eso es un paréntesis, dejamos paréntesis ahora. ¿Está bien, amado? ¿Está bien conmigo? Ok, bien. Pedro, quítate delante de mí, le dijo Jesús. Así que Pedro, antes de Pentecostés,
mostró tener un carácter violento, agresivo. Cuando fueron a arrestar a Jesús, él sacó una espada y le cortó la oreja derecha, dice en unos versos, al siervo de sumo sacerdote, un tal llamado Malco el gacho. Pero Jesús tuvo que, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y ¡pum!, restaurársela para atrás. Imagínese usted si no amaba Jesús a Pedro. Yo no sé, si llega a ser uno de nosotros, el líder del grupo, Pedro, ya me cansé, vamos, dale, lo votamos. Pero gloria a Dios que no somos como, digo, Jesús es Jesús, ese es el mejor maestro y en la mejor escuela. Ese es el Señor y Salvador. Den un aplauso a Jesucristo, que no se cansa de nosotros. Así que trató con una espada a resistir el arresto de Jesús. Pero, ¿qué más podemos esperarle, Pedro? Dice Pedro que mostró rasgos de ambivalencia en su carácter. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iba a ser entregado a las manos de las autoridades judías, ¿verdad?, religiosas judías, todos ellos se escandalizaban. ¿Eso cómo va a ser? Y Pedro le prometió a Jesús que nunca lo iba a abandonar, hasta la muerte, a donde sea. Cuando vieron los guardias, oh, yo no lo conozco, ¿de qué tú me hablas? Esos galileos, que parece que los galileos tenían un acento particular de hablar. Tu hablar se me es conocido como al de aquel. No, yo no, cambió el acento. Yo no soy de allá. Yo no lo conozco. 3 veces. No una, 3. Pero Jesús se lo había advertido ya. ¿Cierto, amado? Así que no importa. Judas Iscariote, ese rompió el récord. Ese vendió a Jesús por unas monedas. Le dio un beso. Y lo traicionó. Y después su conciencia lo acusó. Se privó de la vida, amado. Eso es trágico. Pero hablemos de Jacobo y de Juan. Jacobo y Juan, cuando usted busca la palabra en Marcos 3:17, dice que eran hijos de Zebedeo. Y es Jesús mismo, como conoce todas las cosas, y no se le pasa a una, los apellidó Boanerges, que significa hijo del trueno. ¿Usted se cree que Jesús se equivoca? Le puso, ustedes son hijos del trueno. En vano no era. Busca Lucas 9, para que tú veas. Lucas 9. Lucas 9, 51 en adelante al 56. ¿Alguien está conmigo hasta ahora? Eso es para que usted vea, amado, andando con Jesús, el mejor maestro, la mejor escuela, y los muchachos cortando clases haciendo brusca. ¿Qué pasa a mi hermano? Estaba por ahí mi hermano estos días. Mi mamá fue a la escuela. Ay, usted es la mamá de Carlos. Ay, qué bueno. A J.G. de brusca y corte. Eso es un asunto familiar, eso no le entienden a ustedes. Lucas 9, 51, 56. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerles, ¿qué dice la palabra? Preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, me imagino que ellos llegaron allí, dice, Señor, mira, no nos recibieron esta gente, esto lo resolvemos rápido. ¿Qué tú quieres que hagamos? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué clase de discípulos? Ya casi al final, ¿qué clase de discípulos? ¿Tú quieres que
Alebrón, ¿cómo es esto? ¿Tú quieres que nosotros mandemos que descienda fuego del cielo? Hay gente que, yo siempre me río porque los hermanos de San Juan, bromeando, dicen, bueno, ¿cómo le vamos a llamar el ministerio? Un ministerio de tocar, de esos de plenero, pandero. Pues vamos a poner en el ministerio la ira de Jehová. Eso no lo contrata a nadie. Hay gente que son así. El ministerio de ellos es la ira de Jehová. Ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio? Oh, son panderos, son pleneros, tocan los panderos. ¿Cómo se llama? Bueno, el ministerio se llama la ira de Jehová. Ah, pues está bien, yo te llamo cualquier cosa. Pues hay gente que son así. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, escuche esto ahora que esto es importante, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así que Jesús lo estaba confrontando ahí y se refería al deseo de venganza violenta de Jacobo y Juan. Y le dijo, eso viene de un espíritu humano. Lo que quiere es ira, venganza, resentimiento. ¿Cuántos dicen amén, ay santo? Totalmente opuesto al espíritu de Dios. Y hay gente que son así, y todavía guardan ese resentimiento, enojo, venganza. La venganza no es buena. Reprenda eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado? Así que eso es lo que estaba pasando. Pero la vida y la vida de los discípulos y los ministerios que Jesús obviamente le dio a ellos cambió. ¿Cuándo cambió? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés cambiaron las cosas. Ahí estuvo el verdadero poder. Ahí estuvo el verdadero poder, porque ahora vemos a un hombre como Pedro, que le tumbó, cogió una espada física, ¿no? Y le tumbó la oreja derecha a uno, ¡sate! Y ahora cambió la espada física por una espada espiritual, que es la palabra del Señor. Ahora cogió una espada espiritual, dice la palabra que es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Por eso que en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 2, búsquelo, lo hemos leído en otras ocasiones, pero búsquelo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Es un Pedro diferente. Ya andaba con Jesús, con el mejor maestro, Lisandro, la mejor escuela, cometiendo errores, unas cosas increíbles, tú sabes. Esto es, que va, y los demás, vamos a mandar fuego, que se los consuma a todos, olvídate de eso. Y Pedro diciendo otras cosas por allá, y los demás ahí, eso, olvídate. Y Jesús teniendo una paciencia como nadie, miren hermano, como nadie puede tenerla. Pero Jesús sabía, todo esto que están viviendo estas personas son testigos de los milagros, las señales, los prodigios, todas las cosas que han visto, que han sido testigos ellos. Posiblemente, por lo que veo, posiblemente dijo Jesús, no la están entendiendo todavía, no la están asimilando. Pero él le dijo, va a haber otro consolador que les va a recordar todas las cosas que yo os he dicho, dijo Jesús. ¿Estamos claros? Así que Jesús tuvo paciencia con ellos como la ha tenido con nosotros, amado. Como la ha tenido con nosotros. ¿Cuántos saben, sinceramente, cuántos saben que el Señor ha tenido paciencia con nosotros? Apúntame ahí. Ahora, las cosas cambian. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36 al 41, dice, es lo que vamos a leer, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, que dice la palabra, se compungieron de corazón. Y siempre va a haber alguien que va a decir, pero a este yo lo conozco, al Pedro este Jesús le tumbó la oreja a uno. No importa. Todas las cosas son hechas nuevas. Antes conocía
al viejo Pedro, ahora estás viendo uno que es transformado por el poder de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, lo mismo, es lo mismo, no ha cambiado. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Lo dice ahí, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El orden es el mismo. El orden no ha cambiado. Y estamos en el 2026. Te tengo noticia. El orden no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. La palabra sigue siendo la misma. El orden divino sigue siendo el mismo. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice, para que vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras, dice, muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los creyentes recibieron su palabra, que era la palabra de Jesucristo, la palabra del Señor, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dígame usted si fue tiempo perdido o no. No fue tiempo perdido. La palabra, el testimonio, lo que vieron ya estaba ahí. Lo que faltaba, el complemento perfecto, era la unción de lo alto. Jesús le dijo, esperen ahí, porque cuando sean revestidos del poder de Dios, serán diferentes. Y ese es el llamado que cada uno de nosotros tiene. Pasa la página, capítulo 3 del libro de Hechos, un pasaje que a mí siempre me llama la atención. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, Hechos 3, 1 en adelante, versículo 10 dice, ahí estaba Pedro y estaba Juan. Subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Era cojo de nacimiento. No se estaba haciendo, era cojo de nacimiento. Porque hay gente que se hace. A quien ponían cada día a la puerta del templo y se llamaba Hermosa, la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, ¿qué? Limosna, a lo que estaba acostumbrado él. Un cojo de nacimiento, no había break, no hay alternativa para el hombre. Parece que ahí la ciencia, ahora, o no sé, ahora en el tiempo, no hay manera. Eso es de por vida. Y el hombre estaba en una condición de mendigo, de por vida. Ya él estaba acondicionado, ya él estaba mentalizado a eso. ¿Cómo estás entendiendo? Ya eso era lo que era. Ese era su futuro, era su presente y su futuro. Por la condición que tengo, me voy a parar aquí, no sé los años que tenga de vida, y voy a pedir limosna, porque eso es lo que tiene el Señor, eso es lo que tiene Dios para mí, dice la gente, muchas por ahí. Porque le echa la culpa al Señor de algunas cosas que son buscadas por el mismo hombre. Esto no es el caso, pero dice la Escritura que cuando Pedro con Juan, fijando a él los ojos, les dijo, ¿qué dijo? Míranos. Quita la mirada del bolsillo. No, eso es lo que es verdad. Eso es lo que concluimos. Hay gente que todo es. Pero anyway. Mira, sácala. No tengo nada. Mírame a mí. Entonces él, que dice, le estuvo atento. Yo me imagino que él diría, wow, esta gente, lo que me van a dar es mucho. Es mucho. Con esto me retiro, no vengo más. A lo mejor. Y le dice, bueno, dice la palabra, que él fijando en los ojos, le dijo, míranos, y él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Estamos claros? Eso era el poder de lo alto. Ese es el poder que sana, que transforma, que restaura. Y entonces dice la palabra que tomándole de por la mano derecha, le levantó.
Y al entonces, dice, el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Cómo? Andando. ¿Y cómo? Saltando. ¿Y cómo? Alabando a Dios. Que eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer, amados. Cuando uno recibe un milagro, cuando uno recibe algo poderoso del cielo, cuando la ciencia dice un diagnóstico, pero Dios lo cambia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Eso lo hace el Señor, amado. ¿Cuándo fue el acto ecuménico, Melinda? El jueves. El jueves. Lo que voy a decir ahora, la gloria para Cristo. Vino un papá, uno de los muchachos que se graduó, y me dijo: ay, pastor, acuerdo siempre de usted. Cuando dicen así, pues tú sabes. Cuando todavía me acuerdo que yo llevé este niño, este que se va a graduar ahora, lo llevé pequeñito, así, era chiquito, con un reflujo que eso era una cosa bárbara, no estábamos locos los médicos, es una cosa que no se le quitaba, una cosa que... Y yo más recuerdo la gloria para Cristo. Me dijo que usted fue el instrumento que Dios usó. Usted oró por él, puso las manos sobre él, y al día de hoy nunca jamás padeció de esa condición. Nunca jamás. Eso lo hace el Señor, amado. Eso lo hace Cristo. Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. El mismo Dios, le servimos. Pero obviamente ellos están perseverando. Hasta el día de hoy, no aquí, pero están perseverando. Lo importante es que están perseverando. Y hasta el día de hoy siguen buscando al Señor, amado. Eso es lo que importa. Pero yo creo que cuando nosotros analizamos, vemos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, lo menos que debemos hacer es andar para el templo. Dice la palabra que entró con ellos en el templo andando. Lo menos que podemos hacer es andar para el templo. Ve al templo, ve a la iglesia, busca del Señor, amado. ¿Cuántos estamos aquí? Dice, saltando y alabando a Dios, porque él sabía su condición y sabía que lo que había recibido del cielo no se podía comprar ni con oro ni con plata. Era el poder de lo alto que lo tocó, que lo saló, que lo restauró en esta hora. Eso hace el Señor, amado. Y dice que la palabra que todo el pueblo lo veía andar a alabar a Dios y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido antes y después de Cristo, antes y después de Pentecostés, antes y después del poder de lo alto. Y eso está disponible para cada uno de nosotros todavía. ¿Cuánto, hermano? Levanta tu mano y adora a Dios ahí. Eso lo hace el Señor. Es el mensaje, la obra del evangelio que experimentan cambios radicales. Son transiciones, son procesos, pero están ahí. Esa es la obra del poder de Dios, es el poder de Dios. El evangelio es poder de lo alto, es poder de Dios. Y obviamente cuando nosotros vemos cómo Dios planifica todas las cosas, cómo llega la presencia, el poder de lo alto a través de Pentecostés, ahí está marcando el nacimiento de la iglesia. Ahí está marcando el poder de la iglesia. Ahí está marcando la expansión de la iglesia antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. El enfoque era otro. El pacto, la ley de Moisés, los profetas, la expectativa de un Mesías que llegó y no lo reconocieron. La obra del Espíritu Santo venía de forma temporal sobre algunos líderes, sobre algunos profetas, sobre algunos reyes, para tareas específicas. Por eso no moraba permanente en todos los creyentes, ¿verdad? En todo el pueblo de Israel, dirigido al alcance, dirigido al pueblo de Israel, básicamente. Después de Cristo, pero antes de Pentecostés. El enfoque de la predicación de Jesús era la llegada del reino de Dios. El arrepentimiento, bautismo, arrepiéntase, bautícese. El llamado a los discípulos, seguirlo, ser testigos de su milagro, de su muerte, resurrección. ¿Cuántos estamos aquí? Y el Jesús instruyó a los apóstoles a través de lo que estaba pasando. La escritura se estaba desarrollando en sus propios ojos. El enfoque, el alcance solamente para alguna región. ¿Por qué? Porque Jesús vino para la casa de Israel. Y el alcance finalmente, la gran comisión para los discípulos y para nosotros también. Pero después de Pentecostés, amado, el enfoque de la predicación
sigue siendo el mismo. Algunas cosas cambiaron. ¿Qué cambió? Que la muerte y la resurrección de Jesucristo para perdón de pecados, pero ahora viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empoderarnos de ese poder divino, para que podamos cumplir, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de lo alto que nos capacita para seguir adelante, porque este mundo es bastante hostil. Así que la obra del Espíritu Santo, ese derramamiento sobre los creyentes, investidos de poder, valentía, dones espirituales. Porque en un momento dado, cuando Pedro le tumbó la oreja a Marcos, fue algo valiente, pero imprudente. Ay, santo. Fue algo valiente. ¡Sa! O si yo, bueno, sí, puede ser. No. Si yo soy, le tumbo la, no sé cuál, yo soy izquierdo. Fue valiente, pero imprudente. Pero este valor nos capacita para ser personas prudentes. Así que el alcance, las barreras se eliminaron. No hay barreras culturales. Esto es para todo el mundo. El mensaje de salvación para toda cultura, toda raza, toda nación, a libres, esclavos, hombres, mujeres. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? En el nombre poderoso de Jesús. Y les voy a pedir al ministeriado de oración que me vaya acompañando para acá. Porque hoy vamos a terminar este culto. Y terminando ya, no diga gloria a Dios porque les meto 15 minutos más o 20. Usted dice gloria a Dios en su mente acá. Póngase de pie, amado. Esta es la historia, en un resumen breve, la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia que comenzó allí en el aposento alto. Unas personas esperando la promesa del Espíritu Santo. Ya no era el mismo Pedro. Él estaba convencido de que algo iba a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Algo iba a ocurrir. Porque en un momento dado, vamos a cantar, yo le digo ahora, un coro pentecostal, de eso mueve peluca. Un coro pentecostal, bien pentecostal. Vayan buscando ahí. Hay 2 o 3 recortaditos por ahí, recortaditas. Pero mira lo que dice la palabra. Con esto estoy terminando ahora. Dice Hechos capítulo 1. El versículo 15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, como 120. Y dice la palabra y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. Fue el guía, dice, de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte de ministerio. Así que ahí vemos que ellos estaban, versículos 13 y 14 que leímos ahorita, dice que estaban en el aposento alto donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estaban ahí esperando, unánimes, juntos en oración. Así que esa es la promesa que se cumplió y todavía se está cumpliendo. Pentecostés es el poder de lo alto. Doctrina completa Dios Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros vamos a buscar su presencia. ¿Estamos ready? Baby, métele caña, baby, sin miedo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos quieren el poder de lo alto? Vamos. Levanta tu mano y adora al Señor. Yo quiero el poder de lo alto. Hoy celebramos Pentecostés.
Antes y después la iglesia naciente allá, esa iglesia primitiva que comenzó a nacer. Y los discípulos comenzaron a ser transformados por el poder de lo alto. Y cambiaron sus pensamientos, su manera de su conducta. Y comenzaron a hacer milagros y señales. ¡Oh, gloria a Dios! Y dice la palabra que Pedro caminaba por las calles. Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro. No era la sombra de Pedro, era la sombra del Nazareno. Vamos a adorar al Señor y nos vamos con gozo y con alegría. Si alguien necesita oración, quiere presencia, oración, aquí puede, el altar está abierto. Pero nos vamos a gozar. Antes de irnos, oramos por aquellos hermanos que están enfermos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos para que Dios se glorifique en esta hora. Toda situación de enfermedad sea cautiva, sea llevada. Amén. ¿Verdad, amado? Y creemos que el poder de Dios los sana, los alcanza allí. Y que son restaurados. El poder de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús. El altar está abierto, puede pasar. Y oramos. Véngase para acá y oramos. Poder de lo alto, el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Vamos, cuando usted quiera. Lo puede soltar cuando quiera.